Amén. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Que el Shabbat sea para Hashem y Barak, y pueden tomar asiento. Bienvenidos a esta Parashat Mishpatim, en donde tengo el honor, el kavod de exponer esta linda parashá, y bendecimos el Eterno por este día extraordinario, por la nieve que cayó y todo lo bueno que Hashem nos ha bendecido. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de Rabenu Yeshua, nuestro Mesías, con el permiso de nuestro querido Rab Dan Ben Abraham, la paz sea con él, y con el permiso de nuestro querido Rab Meir, la paz sea con él y su familia, y con el permiso de todos ustedes, vamos a compartir esta extraordinaria Parashat Mishpatim. Y esta parashá lo quiero dedicar a la memoria de la familia que acaba de fallecer. Se me va el nombre de la familia. Vivas. Sí, esa familia en la cual, como se dijo en la mañana, toda la señora con sus 3 lindos niños fueron muertos de una manera tal que no tenemos una explicación hasta dónde puede llegar el ser humano cuando hay un odio infundado. Que Hashem nos ayude y que podamos nosotros también tener armonía y shalom en nuestro corazón por tantas cosas que vemos. También lo quiero dedicar por el Ilul Ishmat de mi señor padre y maestro Jacob Hayim Morales, que su memoria sea bendecida y que Hashem Itbaraj este shiur sea contado en su honor, y que pueda Hashem Itbaraj ponerlo en un lugar muy elevado en el Gan Eden junto con todos los tzadikim. Y también quiero que la energía también de esta parashá dedicarlo a todos los enfermos de nuestra comunidad. Como ven, muchos que no están aquí, pero en nuestro corazón están ellos, y también sé que ellos también, nosotros estamos en el corazón de ellos, así de que somos una familia, somos todos unos, y también por todos los enfermos de Am Israel, en donde quiera que se encuentren, y todos los enfermos de los justos de la nación. Vamos a comenzar nuestra Parashat Mishpatim. Muchas de estas leyes que se hablan en Parashat Mishpatim, una de las leyes es de el esclavo hebreo. Con la ayuda del Eterno nos vamos a enfocar en esta idea de el esclavo hebreo. Pero como introducción queremos traer dos textos de nuestra Mishnah Netzarita, de los dichos de Rabenu Yeshua, en la siguiente diapositiva. En Yohanan, en su capítulo 8, verso 32 y verso 36, está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también está escrito: si el Hijo, es decir, si el Mesías, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál fue la respuesta de la audiencia de Rabenu Yeshua cuando él dijo esta expresión? Ellos dijeron: hijos de Abraham somos y jamás hemos estado en esclavitud. ¿Cómo pues nos dices que la verdad nos hará libres? No está hablando con personas que no conocen Torah. ¿Qué es lo que nos trae libertad a nosotros? La Torah está escrito en el Salmo 119, versos 44 y 46. Guardaré tu Torah para siempre y eternamente. ¿Y cuál es el resultado? Y andaré en libertad. Si su audiencia eran mayoritariamente perushim, guardadores de Torah, que conocían no solamente la ley escrita y la ley oral, ¿cómo puede ser alguien, haz de cuenta que una persona dijera: si conocen la verdad los hará libres en este momento cuando guardamos Torah? Es como algo que no concuerda.
¿A qué libertad se estaba refiriendo Yeshua? ¿Y de qué verdad se estaba refiriendo? Y conoceréis la verdad. Aparte que la Torah trae libertad, la Torah es la verdad. ¿Cuál verdad se estaba refiriendo? ¿A qué otra verdad que la Torah que tenemos? ¿Qué otra libertad de lo que Hashem y la Torah nos otorga? Con la ayuda del cielo, quiero compartir con ustedes este tema, la siguiente diapositiva, que lo hemos titulado La redención del alma, en donde con la ayuda de Hashem y para que hoy podamos salir literalmente más libres de lo que entramos. Y ese es el objetivo de la Torah. Ese es el objetivo de Hashem, dar su Torah al pueblo de Israel. En esta Parashat Mishpatim, justamente viene después de la Parashá en donde se entregó la Torah. El evento más grande que ha experimentado la humanidad es Matan Torah. No ha habido otro evento más grande que este, en donde no solamente los que estaban ahí presenciando en el monte Sinaí, al lado del monte Sinaí, los hijos de Israel y toda esa multitud de gente que le siguió, sino consecuentemente dice el Midrash que la voz de Hashem, los 10 mandamientos, se escucharon en todo el universo. No solamente para esos millones de personas, 6 millones aproximadamente, dice el Midrash, que estaban ahí, sino para esos millares y millares de gente de esa generación, de todas las lenguas que existían para ese tiempo. Por eso que cuando dice y vimos y vieron las voces, tiene que ver que una voz se repartió en 70 lenguas, y de ahí la Torah fue dada para toda la humanidad. Después de eso, uno pudiera decir, no, la siguiente ley que viene, después de ese grande evento, yo creo que Hashem nos va a dar las leyes del mundo venidero, o alguna otra ley más grande que nos va aprovechando el momento, ¿no? Profecía. Pero nos sale la Parashat Mishpatim que dice: cuando compres un esclavo hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que comprar un esclavo hebreo? El esclavo hebreo se tenía que vender él mismo, o el Sanedrín lo tenía que vender porque él había robado algo que no podía devolver. Entonces el Sanedrín lo vendía, y de esa manera él pagaba lo que no podía pagar para ese momento, y lo pagaba. ¿Cuántos años trabajaba para su amo? 6 años. Y el 7º año, que es el año Shemitah, salía libre. La pregunta es, ¿cuál es la razón del por qué? Del por qué inmediatamente viene, después de la entrega de la Torah, viene la ley de los esclavos. Vamos a ver unas 5 probabilidades. Y la primera es de que Hashem les habló al pueblo de Israel en el lenguaje que ellos entendían. Es decir, se bajó el nivel del pueblo, porque el pueblo no conocía otro lenguaje más la esclavitud. Recién habían salido de la esclavitud. Meses atrás, 2 meses, era el 3er mes después de la salida de Egipto que llegaron. Entonces Hashem dijo: bueno, ellos no conocen otro lenguaje y les voy a hablar a ese nivel. Bueno, en este sentido, para enseñarnos va a depender también la audiencia, la que se tiene, para entonces expresar lo que se tiene que expresar. En este sentido, yo tengo que ser al revés, tengo que elevarme un poquito para que ustedes me puedan entender, porque de otra manera yo soy el menos ignorante, o sea, el que menos sabe aquí es su servidor. Así que tengo que elevarme un poquito para que estemos en el mismo nivel. Y en segundo lugar, para indicarnos que la Torah no está más allá, no es de que tienes que ver los secretos para ponerlo en práctica y cosas así, sino como dice el Creador a Moisés, por medio de Moisés, porque la Torah no está en el cielo, es decir, no son cosas complicadas, ni está del otro mundo, que es puras, ¿cómo se llama?
matemáticas difíciles que lo puedas comprender, no. Cerca de ti está la Torah, en tu boca y en tu corazón. Es decir, lo más sencillo, la Torah es más sencillo, más de lo que uno se cree, más de lo que uno piensa. La Torah está en el campo. La Torah está cuando tú estás sembrando tu milpa, sembrando tu trigo. Ahí estás cumpliendo la Torah. La Torah no se cumple cuando vienes o cuando uno va a un lugar de reunión. De hecho, no hay un mandamiento, excepto el mandamiento de Yaquel, donde el rey tenía que exponer la Torah, reunirlo a todos, pero no hay un mandamiento de que hay que ir al templo. Vemos en toda la Torah no existe ese mandamiento. ¿Cuándo se cumple la Torah entonces? En el campo, día tras día. Así va uno cumpliendo la Torah. Entonces, para indicarnos que la Torah es más sencillo de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y por otro lado, el Creador quería también enseñarnos una lección del por qué el pueblo de Israel fue vendido en Egipto. En la siguiente diapositiva vemos que el pueblo de Israel cayó en una severa esclavitud por haber vendido a Joseph en el pasado. Por eso la Torah dice el Ebed Ibrí, no cualquier esclavo, sino un Ibrí, un esclavo hebreo. ¿Quién fue el primer esclavo hebreo de la historia del pueblo de Israel? Joseph. Como está escrito, un esclavo hebreo, dijo la mujer de Potifar, que vino a nosotros, quiso hacerme así y así. Entonces, los hijos de Israel, todos ellos de alguna manera hicieron el tikkun en Egipto por haber vendido a Joseph. Y justamente, ¿cuántos hermanos fueron los que vendieron a Joseph? Fueron 10. Pero la Torah no dice que Rubén no estaba al lado de Joseph. Solamente en el momento porque sus hermanos dijeron lo vamos a matar. Y él dijo lo quiso salvar de la muerte, pero si de la venta no sabemos. ¿Por qué? Porque Rubén no estaba ahí. Lo más probable es que Rubén hubiese accedido. En otras palabras, fueron 10 hermanos que vendieron a Joseph. Aunque Rubén, como dijimos, no estaba presente, pero en su corazón no estaba de todo con su hermanito. Entonces, es una de las razones del por qué cuando Hashem se revela a Moisés en la zarza, le dice, con mi nombre no me di a conocer a los padres, pero con este nombre dile al pueblo de Israel que este nombre me ha enviado. ¿Cuál es el nombre? Ejiel, que tiene el valor numérico de 21. Entonces, si multiplicamos 21 por 10 hermanos, nos da un total de 210. Es el total de los años de los hijos de Israel que estuvieron en esclavitud. Para enseñarnos también de que la esclavitud o las cosas terribles muchas veces pueden surgir cuando no hay unidad. Cuando no hay unidad, podemos estar en los niveles más altos espirituales, pero si no hay unidad, las cosas se vienen por abajo. Cierto que había una profecía que el pueblo de Israel iba a estar en esclavitud, pero no tan severa como eran los egipcios. Y por eso que Hashem Yitbaraj permitió que los hijos de Israel estuvieran en ese tiempo de esclavitud. Vamos a poner, a ver o ponernos en nuestra mente los 210 años. Que más adelante vamos a tocar un poquito al respecto. Por otro lado, también esto nos enseña que el Creador compró a los hijos de Israel para ser sus esclavos, como está escrito, mis esclavos son ustedes. Y Hashem como amo, ¿cuántos días, entre comillas, le dice a sus súbditos que deben de trabajar? 6 días. Tanto los días como los años también. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Y por eso que dice a un amo que si por alguna razón tu hermano se le debe a ti, debes de también entender que así como yo les he dicho a ustedes que 6 días van a trabajar y el 7º día saldrán libre, lo mismo harás con tu esclavo. Él no puede trabajar los días de Shabbat, no puede trabajar los días festivos.
todo eso está libre el esclavo, para indicar que también que puede ser esclavo físicamente, pero su alma espiritual necesita una reparación para luego el séptimo año, el año de Shemitah, debe de salir completamente libre. Así es de que entonces vamos a ver aquí un poquito la aplicación de esto. Enseña el Midrash que estos 7 años simbolizan a la estadía del hombre físicamente en esta tierra, como está escrito en el Salmo 90:10. Los años del hombre, ¿cuántos son? 70, y si más robusto, 80. Lo cual quiere decir que ¿cuántos años tenemos para trabajar activamente en este mundo? 60 años, que alude a los 6 años de trabajo del esclavo. Y al séptimo año, así a 70 años, la persona sale libre, es decir, se va, se muere, y ahí ya es libre de cumplir con los mandamientos de la Torah. Y dice el Midrash, como dice el texto del esclavo hebreo, dice, si entró solo, es decir, si no tenía esposa ni hijos, si entró solo a la esclavitud, saldrá también solo. ¿Qué quiere decir? Si una persona al momento de venir en este mundo no se dedicó a cumplir con los mandamientos, ni estudiar, ni enseñar, ni cumplir ningún mandamiento, ¿qué le va a acompañar al final? Ningún mérito, saldrá así como entró, así se fue, desnudo vino y desnudo se fue, sin algo de ropaje espiritual que le cubre su desnudez. Y por otro lado dice, si él está casado, su esposa y sus hijos saldrán con él. Es decir, si el hombre está casado con la Torah es nuestra compañera. Si está casado con la Torah y sus hijos son sus discípulos y tuvo muchos discípulos, la Torah y lo que sus discípulos hacen le seguirán cuando él ya no esté con nosotros. Porque nuestros familiares, al momento que nosotros vamos y llevan nuestro cuerpo a la tumba, por más que nos quieren nuestras esposas, nuestros hijos, la comunidad, todo el mundo, por más que nos haga, hasta ahí en la tumba, hasta ahí el último adiós. Pero ¿qué nos acompaña después de ahí? La Torah que adquirimos, los discípulos que formamos. Por eso una de las reglas del Sanedrín, la corte grande de Esdras, ¿cómo se llamó esa corte? La Knesset Gedolá. Una de las reglas que dijeron es: haz tantos alumnos cuanto puedes, enseña Torah cuanto puedes. ¿Y por qué? Porque al final del día solo eso que te acompañará al final, como está escrito, ellos ya han muerto, pero sus obras con ellos siguen. Y esto es algo muy importante. Uno puede morir ahora, pero sus discípulos, los mandamientos que ellos hacen, también es contado parte de eso en el banco espiritual del difunto, de la persona, del maestro de Torah. Y por eso es que muy importante, no solamente cumplir la Torah para mí solito, sino expanderlo a su máxima expresión. Eso es algo muy importante. Y es eso lo que nosotros tenemos que aprender y hacer con relación al esclavo hebreo. Dice la Torah entonces que el séptimo año, la siguiente diapositiva, en el año Shemitah, el esclavo hebreo justamente no había escuchado el concepto de Naaseh Benishma. ¿Por qué se le perforaba la oreja? Porque no había escuchado lo que sus ancestros habían el compromiso de sus ancestros habían hecho en el monte Sinaí. Entonces es una de las razones que se hacía la perforación de su oreja. Y si en caso la persona salía en la siguiente diapositiva en ¿cómo se llama? En el año de Shemitah, como vemos ahí el patrón, el amo ya lo está despidiendo, dice ya terminaron el trabajo y no los mandó con las manos vacías,
sino ahora se van, la ciudad está hasta allá en el otro lado. Ahí, aquí llegó el año de Shemitah, yo cumplo también con la Torah que Hashem me dio, ahora se van y los mandó con canastos de frutos llenos, con su pago, lo que había adquirido todos estos años. Pero esto, ¿qué pasa si el amo dice, yo amo a mi patrón, yo no quiero salir, amo a mi patrón y me gusta esta vida? La Torah dice que tiene que perforarle su oreja, porque como vimos en la diapositiva anterior, porque no había escuchado el mensaje de Hashem. Ustedes no serán esclavos de nadie, sino míos serán mis esclavos. ¿Cuál es la razón de perforar la oreja? Está escrito en la parashá, en el libro de Vayikra, en Levítico 19. Está escrito, no te harás ningún rasguño, ni alguna marca en tu cuerpo. Ni un rasguño, ni una marca. De aquí se prohíben los tatuajes de cualquier índole. Ahora bien, si hay una Torah de una prohibición de no hay que hacer algún daño en el cuerpo, ¿por qué hay que perforar la oreja? ¿Por qué no hacerle una marca nada más, no sé, una seña, o poner una vestimenta específica? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de perforar la oreja? La perforación de la oreja, más allá de un acto simple, de un acto físico, tiene que ver con perforar, representa la apertura de la conciencia en los niveles espirituales. ¿Por qué? Porque el esclavo hebreo para ese momento no apreciaba ni sabía qué cosa es libertad. Entonces tenía la conciencia dormida, porque quería andar esclavo. ¿Quién de ustedes, si trabajamos por hora o lo que sea, o por contrato, después de que se terminó el trabajo, uno todavía quiere estar ahí en el trabajo y no te quieres ir a dormir por estar en el trabajo? No, ¿verdad que no? Es más, ya terminó el trabajo y uno le quiere seguir todo el tiempo. Ya se terminó el contrato y ahí te vas. Y aquí era como un contrato que también hacía el amo con su esclavo. Son 7 años, 6 años tienes que trabajar y luego bye bye. Pero como que hay algo que el esclavo hebreo no entendía, era una conciencia que estaba dormida, y por eso que le perforaban su oreja. Así como la circuncisión en la carne tiene que ver con el corazón, con la conciencia, lo mismo hay un mandamiento que dice: circuncidad vuestros oídos, o quitad el prepucio de vuestros oídos para que puedas entender. Ahora, escuchar no tiene el hecho mero de escuchar, sino de obedecer. Por eso que la palabra que se dijo en el Sinaí fue Naseh Benishma, la cual tiene que ver con escuchar, con entender. Entonces aquí el esclavo hebreo tenía que abrir su conciencia para entender qué es la libertad y aprovecharlo al máximo y hacer un patrimonio para él, y no trabajar, en este caso seguir trabajando para su patrón, para su amo. Y de aquí hay un dato muy interesante. De aquí, cuando el esclavo hebreo se le perforaba la oreja, ¿hasta cuándo tenía que salir? Hasta el año Yobel. ¿Por qué? Porque Yobel, en la siguiente diapositiva, Yobel nos habla de una energía espiritual muy grande. El año de Yobel representa a Binah. Más adelante voy a explicar un poquito lo que es Binah, que son los 50 grados de elevación espiritual para alcanzar la plenitud. Y de ahí, aunque el esclavo decía: yo todavía amo a mi patrón, ya no había forma. Ahí sí, bye bye para siempre. Ya no puedes estar aquí, hasta aquí nada más. Es decir, cuando él había alcanzado una apertura en sus niveles espirituales, porque hay 50 escalones, dicen los Ajamim, 50 niveles espirituales para alcanzar una conciencia máxima. Y eso justamente Mashiach hará que nosotros alcancemos, y eso se llama la perfección del hombre. Ese se llama alcanzar la estatura del varón perfecto.
del varón perfecto de cada uno de nosotros, como en otra ocasión hemos hablado. Cuando se dice alcanzar la estatura del varón perfecto, no se refiere a Mashiach, porque Mashiach solo hay uno, no van a haber muchos. Nosotros no nos vamos a convertir en Mashiach, pero sí nuestros niveles de conciencia después de la resurrección llegará a un tope como lo alcanzó nuestro Rey, como lo alcanzó Rabbeinu Yeshua, como dijo, les conviene que yo me muera, porque después de resucitar ya habría alcanzado todos los niveles que se requiere del alma de Mashiach, lo mismo que nosotros vamos alcanzando. Y por eso que también para adquirir la Torah, que la Torah trae libertad, tenemos que contar ¿cuántos días? 50 días. La Torah dice, y después de la Gavia Mesida, después del Shabbat de la festividad de Pesach, contaréis 7 semanas. 7 semanas contaréis. Y el día 50 es la entrega de la Torah, y la cual se entregó también con el toque del shofar. Entonces, Binah tiene que ver con una comprensión, con un entendimiento del entender del por qué estoy aquí, cuál es la razón de mi estadía aquí, en esta tierra, y cómo la Torah me puede llevar a alcanzar esos niveles. Muy importante. En la práctica, ¿cómo nosotros alcanzamos nuestra libertad para no sucumbir bajo la presión del sistema, que es como un amo que se le podría servir lo aleno, del Yetzer Hará, que puede ser como un amo también, como dijo Rabban Shaul de Tarso, estamos vendidos y esclavos al pecado. Pero eso es cuando una persona le da prioridad a su instinto negativo, a su Yetzer Hará. ¿Cómo alcanzar eso en nuestra vida cotidiana? La siguiente diapositiva lo alcanzamos justamente con relación del recitado del Shema. El Shema no es algo así nada más por recitarlo, no es solamente decir algunas que otras palabras. El Shema nos lleva a una esfera espiritual muy grande, muy elevada. Por eso que está escrito en el mandamiento. ¿Y cuántas veces se debe recitar el Shema según el mandamiento de la Torah? Y estas cosas lo repetirás a tus hijos al acostarte y al levantarte, es decir, en la mañana y en la noche, 2 veces por día. El Shema consta de 25 letras y 6 palabras. 6 palabras aludiendo al amo, a Hashem. Y las 25 letras, dado que se dice 2 veces al día, 25 más 25 llegamos a 50. Y eso, el Yehudí, todos nosotros los que recitamos el Shema 2 veces por día, obviamente se puede recitar más de 2 veces, inclusive estando en el camino, es decir, en tu trabajo lo puedes hacer, pero el mandamiento en sí es 2 veces. Con 2 veces ya se habrá cumplido el Kriyat Shema. Y así entonces nosotros somos libres de cualquier influencia negativa en nuestro día cotidiano. Y por eso que es muy importante. Ahora bien, sí, y por eso que dice el texto, si nosotros queremos elevar nuestra conciencia, ¿a través de qué lo tenemos que activar? A través de nuestros oídos. Por eso está escrito en nuestros libros. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír de la palabra de Hashem. Por eso que la apertura de nuestros oídos tiene que ver con la apertura de nuestra conciencia a cumplir los mandamientos. Teniendo entonces nuestra conciencia abierta, podemos entender la razón del por qué cumplimos los mandamientos. Si una persona cumple los mandamientos como mecánicamente hablando, entonces pudiera caer preso del sistema religioso. ¿Por qué no lo hace con bitajón? Ahora bien, si la Torah, ya estamos libres en el día de Shabbat, cumplimos la Torah, hacemos los 2 veces el Kriyat Shema, aún no hemos respondido la pregunta que hicimos anterior de Rabbeinu Yeshua, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libre.
Si la Torah ya nos ha dado la libertad, ¿de qué verdad se está refiriendo Rabenu Yeshua? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el tratado de Shabbat, los Jajamim 55a, los Jajamim dijeron que el sello de Hashem es la verdad. Así como todo autor de un libro en las primeras páginas pone su nombre o su marca personal, así también el Eterno al inicio de la Torah puso su marca personal. Si miramos el final de cada letra del primer texto, de las primeras 4 palabras, tenemos Bara Elohim Et, es decir, creó el Eterno. Tenemos la última letra de Bara es Aleph, la última letra de Elohim es Mem, y la última letra de Et es Tav, y ahí se forma la palabra Emet, es decir, en el principio Dios creó ¿qué cosa? La verdad. Lo mismo sucede con la expresión Bara Elohim Lazot, con relación al día de Shabbat. También lo puso el sello en este sagrado día, en el día de Shabbat. Por eso que Bara termina con Aleph, Bara Elohim, Me, y Lazot termina con Tav, lo cual dijimos que es Emet. Ahora bien, Rabenu Yeshua dijo, y conocerán la verdad. Vemos que la verdad de Hashem, el sello de Hashem, está fundamentado en 3 letras: Aleph, Mem, Tav. No, la verdad no está compuesta por 4 letras ni por 2 letras, sino por 3 letras: Aleph, Mem, Tav. La Aleph tiene alusión a Elohim, a Hashem, al Creador. La Mem es la primera letra de Mashiach. Y la Tav es la primera letra de Torah. Así dijeron los Jajamim justamente en su K55, aunque ahí no incluye la Mem de Mashiach, pero se enfocaron en la Tav de Torah. Justamente cuando nosotros vemos el contexto con el cual está explicando Rabenu Yeshua en Yohanan 8, ellos están hablando de que quieren el Mesías. La generación de esa generación de Rabenu Yeshua querían el Mesías para el momento, pero estaban hablando con él y no lo aceptaban. Es como nosotros decir ahorita, queremos al Mesías, y por allá nos topamos con un señor y él dice, yo soy el Mesías, pero es el Mesías auténtico. Y entonces, y si no lo recibimos, no lo aceptamos, no sé qué cosa estamos pidiendo. En la época de Rabenu Yeshua, el movimiento mesiánico se tocaba flor de piel también, porque el pueblo quería ser liberado bajo la opresión de los romanos. Y para ese momento, como dice, cuando muere Lázaro, una de sus hermanas le dice al maestro, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él dice, él no está muerto, él duerme, pero se levantará, dice, resucitará. Y él dice, sí, maestro, resucitará en el día postrero. Y también la mujer samaritana dice, sabemos que cuando venga el Mesías nos enseñará estas cosas, lo cual implica que el movimiento mesiánico para esa generación era como nuestra generación ahora. Y al momento de no aceptarlo, la persona puede tener Torah, la Tav, y puede tener la Aleph de Hashem, la Emuná, pero si no tiene la Mem en medio, no es una Torah, no es una verdad completa, no es una verdad absoluta. La persona puede tener el Mesías, pero si no tiene Torah, o puede tener a Hashem y al Mesías, pero si no tiene Torah, no es una verdad completa. Si la persona dice yo creo en Dios, pero no guarda ni Torah ni tiene al Mesías, tiene una parte de la Torah. Por eso dice nuestro maestro, y conoceréis la verdad.
Es decir, cuando ya tengas tu Neshama abierta para poder ver las señales de Mashiach, ahí entonces comenzará esa libertad en tu corazón. Por eso dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Y con esto quiero decir también, cuando dice el texto, si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, en la Sefirot, nosotros vemos que hay tres. Más adelante un poquito vamos a ver, pero no ahorita. Hay tres, lo que consideramos los Mohim: Keter, Jochma y Binah. Keter simboliza al Creador, la energía que da todo. Binah, en este sentido, como es el que agarra la energía de Keter, en el lenguaje de la Kabbalah es llamado Padre. Y Binah es llamado a veces Madre, pero también es llamado también a veces Hijo. Entonces, si tú ves Binah, ¿a qué lado está de Jochma? Está a la derecha. Por eso vemos que Mashiach, ¿a qué lado está dice, está a la diestra del Padre, a la diestra de Hashem? Entonces, cuando dice, y conoceréis la verdad, o si el Hijo os libertare, quiere decir que el alma de Mashiach está como en un nivel espiritual muy elevado, al momento que esa energía pasa desde Binah hasta Malhut, desde Geser terminando hasta Malhut. Entonces la energía de Mashiach habrá tenido cabida en la vida de la persona. Por eso, si nosotros vemos, hay algo que quiero explicar con esto en el texto a ver si me recuerdo, de Proverbios capítulo 30, verso 14. En el capítulo 30 de Proverbios hay como algo, aparentemente, es difícil cuando uno no comprende la cosa. Pero ahí dice, ¿quién subió al cielo y descendió? También dice, ¿quién envolvió las aguas en su manto? Y también dice, ¿quién dio estabilidad a los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Cuando nosotros vemos este texto, la persona tiende a confundirse. ¿Por qué? Porque lo interpretamos desde el siglo XXI. Cuando ya en la Mishnah Netzarita, el Código Real o el Nuevo Testamento, la expresión Hijo de Dios ya está muy producido. Y ya eso la gente tiene en su mente. Y cuando dice, ¿quién es su hijo? ¿Lo sabe? ¿Lo conoces? La gente dice, no, pues es fácil. Esa pregunta es la más sencilla de todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene en su concepción algo que ya ha aprendido. Pero cuando el rey Salomón dice eso, faltaban cientos de años del nacimiento de Rabbeinu Yeshua. ¿Cómo pues dice cuál es su hijo? Cuando nosotros vemos, cuando lo desglosamos uno por uno, entendemos esto, que ya hemos leído la parashá Beshalach, la parashá Yitro y la parashá Mishpatim. ¿Quién de aquí puede responder ahora la primera pregunta que dice el texto? ¿Quién subió al cielo y descendió? Moshe Rabbeinu. Porque ahí no había nacido Rabbeinu Yeshua. No existía el Mesías en el mundo físico, en Malhut. Entonces, para la mentalidad de Shlomo Amelech, no se estaba refiriendo de alguien más que de aquel que subió y descendió, Moshe Rabbeinu. Después, la siguiente pregunta: ¿quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién cree? Moshe Rabbeinu, cuando abrió el mar.
¿Por qué? Porque también hay un mandamiento del tzitzit. Y en el tzitzit está comprendido toda la Torah. Para que veas toda la Torah y la cumples. No dice parte de la Torah, sino toda la Torah. Entonces en el tzitzit está comprendido toda la Torah. Entonces, ¿quién envolvió en las aguas con su manto? Moshe Rabbeinu, y también podemos decir Eliyahu Hanabí con su manto, con su tzitzit. También respondemos a la siguiente pregunta: ¿quién dio estabilidad a los confines de la tierra? La respuesta es lo mismo, Moshe Rabbeinu. Cuando él erigió el Mishkan, el tabernáculo, ahí el mundo tuvo un equilibrio. Ahí los confines de la tierra tuvieron un equilibrio, un establecimiento, algo estable. Solo cuando el templo fue destruido, ahí entonces vino un desequilibrio. Ahora dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Aquí, esta pregunta se responde a Moshe Rabbeinu también, pero alude también a algo más allá. ¿Por qué? Porque como está escrito, deja salir a mi pueblo mi hijo, mi primogénito. ¿Quién es el hijo de Hashem? Si lo sabes, Israel. ¿Su nombre? ¿Lo sabes? Israel. Pero en este sentido, también tiene que ver con el concepto de biná, como dijimos. ¿Por qué? Porque biná alude a la comprensión, no tanto un poco lógica, pero más allá de la lógica, una comprensión intelectual. Algo que anteriormente no se podía comprender de la luz que emanó de Keter. Viene entonces en Jochma, la sabiduría. Solamente puede ser comprendido cuando pasa a Jochma. En otras palabras, la sabiduría viene a ser como la teología, un teólogo. Cuando alguien dice, uno ya luego le pregunta, ¿y cómo me lo compruebas? Eso, ¿cómo lo compruebas? Es biná. Quieres tener una prueba. Y en este sentido es Mashiach que está en los mundos espirituales. Por eso está escrito en Yohanan 8:23, ustedes sois de arriba, en el mismo capítulo. Perdón, ustedes no comprenden estas cosas porque yo soy de arriba y ustedes de abajo. Yo soy de Malhut, yo soy de Keter, yo soy de Mohim, mas ustedes son de Malhut, del mundo físico. Por eso que no han abierto su conciencia para que Mashiach les pueda alumbrar del todo. Y por eso que cuando ustedes ya comprenden que Hashem ha enviado a su Mashiach, entonces la redención estará a flor de piel. Ahora es un punto muy importante, por eso que es una de las ventajas que nosotros tenemos. Nosotros ya somos libres, porque tenemos a Mashiach con nosotros. Y Mashiach también tiene que ver con los niveles espirituales que nosotros hemos abierto nuestra conciencia y por fe creemos que nosotros somos ese remanente que llevará la antorcha de la Torah hasta la final redención. Por eso que Hashem ha confiado la Torah a nosotros, ha confiado a su Mashiach a nosotros, para que nosotros finalmente entreguemos lo que se nos fue entregado a la siguiente generación, si así Mashiach no se dé a revelar en toda su plenitud. No sé si me han captado hasta ahora. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a explicar, dice los Jajamim entonces, que los 6 días de la creación, tiene que ver con los 6 milenios. El mundo existirá 6,000 años antes que se revelará completamente el Mesías, como está escrito Sanedrín 97a. Y también el Salmo 94 dice, porque un día, 1000 años para ti son un día para nosotros, o viceversa, también se vale el texto. Entonces estamos en el año 5785.
Pero hay algunos otros comentaristas que dicen, no, el pueblo de Israel no estuvo 200 años, porque la Torah dice estuvo 400 años. Entonces hay 200 años perdidos. Entonces si añadimos a estos los otros 200 años, ¿hasta dónde nos da? 5,985. Es decir, 6 días trabajarás, 6,000 años la estadía del hombre, para luego introducirnos al mundo mesiánico, al milenio, con Mashiach en toda su plenitud. ¿Cuándo terminará la edad presente? Cuando el reloj marca el año 5,999 y edad 6,000, ahí se escucha el shofar. En otras palabras, es fácil de hacer el cálculo cuántos años nos quedan. Usted hace el cálculo, a 6,000 le quito los años que tenemos ahí, te da un cálculo de apenas unos añitos. Es decir, ya estamos a punto de llegar al final del mundo presente. Toda la esclavitud que ha pasado el hombre de cualquier índole, estamos a punto de una libertad mayor. Por eso que el conocimiento de la Torah está llenando el mundo, como las aguas cubren el mar. Por eso que uno se pregunta, ¿cómo es que yo no sabía la Torah? ¿Cómo es que los otros comentaristas de la Biblia no habían visto estas cosas? ¿Por qué? Porque este aura mesiánico que nos ha imbuido, respiramos ya el Mesías, ya lo olemos de cerca. Los olores del Mesías ya lo estamos respirando. Y por eso Rabbeinu Yeshua, cuando habló de los días mesiánicos, dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, que el que tiene abierto, que tiene perforado su conciencia para poder escuchar la voz profética, esta persona se va a preparar en estos tiempos críticos que nos está tocando vivir. Y para enfatizar un poquito el tiempo en la que estamos viviendo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a explicar un poquito los 6 días de la semana cósmica, o los 6 milenios, con las 6 sefirot que están relacionados al respecto. Si usted ve, aunque está en inglés, desde de Gesed está el día 1 hasta Yesod, que está el día 6, y Malhut es el 7º milenio, el Shabbat milenial, el mundo que sea todo de Shabbat y de reposo para la vida eterna, que nosotros decimos siempre. Así que entonces, el día 1, Gesed, tiene que ver con el primer milenio. Desde el día 1 que fue creado la creación. ¿Qué es lo que fue creado en el principio? Fue creado la luz. Dice, y creó Dios la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Este día alude al primer milenio. La luz del Creador tiene que ver con la bondad del Eterno. En el primer milenio la gente era muy longeva. El que tenía menos años, 500 años, 700 años. La gente dice, ¿cuántos años tiene? No, voy a cumplir el mes que viene, voy a cumplir 875. Y eso era normal para esa generación. Matusalén, que vivió muchos años, imagínate, vivió más de 900 años. La bondad del Eterno estaba a flor de piel, y la gente no trabajaba mucho. Trabajaba poquito y lo cosechaba inmediatamente. La bondad de Hashem para ese momento era el Gesed puro para ese milenio. Y la segunda de las sefirot es Geburah, lo cual Geburah es el juicio. Esto representa el segundo día. ¿Qué fue creado el segundo día? Dice, sepárese las aguas de las aguas. Hubo una separación. Y esto representa el segundo milenio, que la Geburah, el juicio de Hashem, fue severo para esa generación por cuanto se alejaron de los mandamientos de Dios y arrasó con el diluvio y la torre de Babel. Ese fue el segundo milenio. El tercer milenio, que es Tiferet de Yesa,
alude justamente a la belleza de la creación, especialmente de lo seco. Toda la vegetación se vio en lo seco, las flores, todo, como ya vamos a entrar en primavera. Así se miraba el mundo, todo de colores en el tercer día de la creación. Y eso hace referencia en el tercer milenio, en el florecimiento de la Torah. Nace Abraham Avinu al inicio del tercer milenio. Luego floreció con la salida de los hijos de Israel de Egipto, la entrega de la Torah. El monte floreció para indicarnos cómo floreció el tercer día. El monte Sinaí floreció para también indicar que la persona que guarda la Torah también así florece como ella, como dice el Salmo 1. Y luego pasamos en el día cuarto, el día de Netzach, el dominio. El cuarto día fue creado. ¿Qué cosa fue creado el cuarto día? Las dos grandes lumbreras para iluminar tanto el día como la noche respectivamente. El cuarto día, el cuarto milenio, tiene que ver con las dos grandes lumbreras que existieron, los dos sagrados templos, que iluminaron a Eretz Israel, a Israel y al mundo con estas dos potencias, lo cual fue los sagrados templos que existieron. Luego el día quinto, el día del esplendor. En el día quinto, las aguas se llenaron de criaturas vivientes. También las aves empezaron a volar en los espacios. Esto tiene que ver también la diáspora, donde los hijos de Israel fueron llevados y empezaron a llenar la tierra, la plenitud de la tierra. Y también fue el dominio de las naciones sobre el pueblo de Israel en todo ese periodo. Y luego viene el sexto día, que es Yesod. Yesod es el fundamento. Y Yesod tiene que ver en este sentido con el pacto, con el miembro reproductivo. Pero también en el sexto día fue creado el hombre, para indicar que la parte reproductiva se tenía que hacer de una forma kosher y no algo pervertido. Si miramos entonces, ahora estamos en este sexto milenio, donde también el fundamento se ha puesto, donde el pueblo de Israel ha regresado. Tenemos la tierra santa, Jerusalén como la capital única e indivisible de Israel. Hemos visto de tantas profecías que se están cumpliendo, y esto justamente va fundamentando al hombre. En este sentido, Israel representa al hombre que se está levantando hasta que finalmente cobre vida. Si miramos ahora, estamos en en Yesod, lo cual es el fundamento. Tiene que ver con la parte reproductiva. ¿En qué nos está atacando la Kelipá ahora? ¿Cuál es la parte más fuerte en la que nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, con nuestra generación, con nosotros mismos? En la parte de, ¿cómo se llama? De la ideología de género, de las cosas ¿cómo se llama? Hay otra con relación a el movimiento LGTB sí, todas esas cosas, no, pero hay otra palabra que por ahí se me va a venir, se me escapa por ahí. Sí. Esa es en donde estamos siendo dañados directamente, es en nuestro pacto. La promulgación y toda la venta de esta fuerza negativa con relación a nuestro de todos los placeres, ¿cómo se llama? Los placeres de la carne, especialmente la sexualidad, ¿sí? Todo eso está a la luz del día. Todo eso, de tal manera que Rabbeinu Yeshua comparó a esta generación como los días de Noé, donde la gente se casaba con animales, la gente se casaba hombre con hombre, mujer con mujer, es decir, la depravación, esa era la palabra, la depravación sexual. No hay una generación que ha experimentado tanto esto como la nuestra. Por eso que ahí el Yetzer Hará, la fuerza del otro lado, nos está atacando fuertemente. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ese es nuestro tikkun.
Este es el milenio donde nosotros tenemos que hacer esta rectificación para traer honor y santidad a nuestro, como dice Rabban Shaul, que vuestro lecho sea con santidad y sin mancilla. Es decir, que el concepto de traer a los hijos no sea como un acto de depravación, sino un acto kosher, como cumpliendo un mandamiento sagrado, trayendo un alma a este mundo. Y así que por eso que en esta parte, en donde la kelipá, la fuerza espiritual negativa, es muy fuerte, necesitamos entonces no solamente la redención de nosotros mismos, sino de toda la humanidad, para que todos seamos liberados de esta esclavitud, de la sexualidad y de tantas cosas que hay. Y por eso que cuando nosotros miramos que en el sexto día fue creado el hombre, lo cual quiere decir que en este sexto milenio que estamos viviendo, la Torah está siendo como algo para nosotros como un fundamento, y nosotros es nuestra responsabilidad de pasar a nuestros hijos, a nuestra generación, que para nosotros no sucumbir al pecado, Dios nos libre de cosas sexuales. Tenemos que entonces enfocarnos a los parámetros de la Torah. Y vamos a ya entrar casi al final, a la siguiente diapositiva. Y por eso que al final de todo este tiempo, el Eved Ivri, que también representa nuestra alma, necesita una liberación. Y esa liberación, justamente, Eved Ivri, en su gematría, es de 358, lo cual también alude a la palabra Mashiach. Mashiach es 358. Entonces, cuando una persona tiene a Mashiach en su corazón, ya tiene toda la libertad. Pero mientras estamos en este plano físico, tendemos a sucumbir al pecado. Dios nos libre. Solo hasta después de la resurrección de los muertos, ahí seremos completamente libres. Y ahí el Mashiach finalmente nos llevaría a los niveles 50, como dijimos, en donde finalmente saldremos a la libertad absoluta. ¿Cómo podemos nosotros salir de este hoyo espiritual en donde la humanidad está cayendo? Dijeron los Jajamim que, por ejemplo, vemos ahora que ya viene la festividad de Purim. Cada vez que el pueblo de Israel cae en algo tan bajo, siempre se levanta un redentor. Por ejemplo, el pueblo de Israel cayó en la esclavitud de Egipto. Para ese momento el redentor fue Moshe Rabén. Luego el pueblo cayó en los tiempos de los jueces. Hubieron jueces que también los levantaron. En Purim la gente cayó. ¿Saben por qué cayó? Por comer las cosas prohibidas del rey Hashverosh y acceder a sus festividades y cosas así, hasta que Mordejai y Esther se levantaron, y ellos fueron los que levantaron otra vez el alma del pueblo de Israel. En esta generación que estamos viviendo, necesitamos la fuerza de Mashiach en nosotros, para que no solamente nosotros seamos libres, sino también expandir esa libertad a nuestro entorno. Y justamente, Javerín, estos tiempos que nos han tocado vivir son tiempos difíciles, pero también tiempos muy importantes. Hashem sabía en qué generación nos iba a poner a cada uno. Hashem sabía que nosotros podemos trabajar por nosotros mismos, podemos cumplir los mandamientos de la Torah a pesar del sistema, a pesar de las cosas que se ponen en contra nuestra. A pesar de todo ello, Hashem sabía que tú y yo podemos trabajar con nosotros mismos, podemos liberarnos y salir de todo tipo de esclavitud. Por eso que Hashem nos puso en esta generación. Dios pudo habernos puesto en la generación del diluvio,
en la generación de la Torre de Babel. En cualquier generación Dios pudo habernos puesto, pero al ponernos en esta generación es porque cuenta con nosotros y nos dio las herramientas para nosotros trabajar y salir adelante. Y por eso que, por último, la última diapositiva, dijeron los Jajamín: ¿por qué el pueblo de Israel es comparado como las estrellas del cielo y también como la arena en la playa? Para indicarnos que cuando ellos caen a los niveles más bajos, pero cuando de elevación se trata, ellos la elevación lo llevan hasta el cielo. Y esa es la generación que, aunque hemos caído tan bajos, aunque nuestra generación ha caído tan bajo, con nuestro apego a la Torah, con nuestra vivencia de Torah, haremos que nuestra generación se irá levantando. Y el final no será un final desastroso, sino un final glorioso, con Mashiach, con nosotros, con la resurrección de los muertos, el establecimiento del pueblo de Israel y las 12 tribus, y nosotros estaremos en la libertad completa. Y habrá llegado el cumplimiento del Eve Divino. Así que sea la voluntad de Hashem Yitbaraj que nosotros todos podamos trabajar con nuestra libertad y no ser esclavos de nadie. Sabemos que la Torah y Mashiach ya nos han hecho libres, por lo tanto debemos de andar en esos mismos caminos, como está escrito: el que es santo, santifíquese todavía. Y ese es nuestro trabajo, el santificarnos para llevar a esta generación al final glorioso de nuestra final redención con Mashiach Tzidkenu, que sea pronto en nuestros días. Shabbat Shalom. Si hay preguntas, yo tengo mi chofer. Mi chofer va a responder.